Buenas noches, amigas y amigos. En días pasados tuve la desagradable oportunidad de ver al expresidente Jaime Lucinchi agrediendo a nuestro compañero Luis Guillermo García y a una serie de venezolanos ilustres que han hecho mucho por este país. La mayoría de ellos le han contestado al expresidente Lucinchi dándole una estupenda lección de dignidad, de decencia y sobre todo de responsabilidad. El problema fundamental de todas estas acusaciones que tan a la ligera hace el expresidente Lucinchi, yo creo que radica en el hecho de que él no se da cuenta de que un presidente de la República tiene que rendirle cuentas al país de sus hechos. La mayoría de los venezolanos estamos convencidos de que la partida secreta se administró muy mal durante su gobierno y de que en ese negocio de los JEEP hubo una serie de irregularidades por las cuales él debe responderle a la justicia. Él ha preferido no asumir ese papel y dejar que el juicio sea contra su esposa, contra sus amigos, contra su ministro de Relaciones Interiores, contra su canciller, contra la esposa de su canciller, y todos ellos hoy en día tienen que vivir fuera de Venezuela, no pueden ni siquiera entrar a los Estados Unidos, y todo eso se resolvería si ese señor simplemente asume su responsabilidad. En lo que se refiere a las acusaciones que él formula contra Radio Caracas Televisión y contra mi persona, ambas tienen una explicación muy clara. A Radio Caracas Televisión le pidieron contribuciones en Recadi que se negó a dar. No dio Radio Caracas las contribuciones que le pedían en Recadi, no le salieron los dólares. Ahí está la historia, se pueden comparar los documentos de todas las aprobaciones de deuda que se hicieron en Recadi y se evidenciará eso. Esto fue denunciado por varios directivos de Radio Caracas Televisión ante el presidente Lucinchi y el presidente optó por no hacer nada. En lo que se refiere a mi persona, el enfrentamiento de opiniones entre nosotros viene del tema del refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela. Y por eso cuando lo oí hablar, no pude menos de recordar esa extraordinaria frase de un premio Nobel soviético, Alexander Solzhenitsyn, quien decía: la violencia solo puede ser ocultada por la mentira y la mentira solo puede mantenerse por la violencia. La historia es la siguiente. En el mes de enero y febrero, los meses de enero y febrero de 1986, me enteré de los términos en los cuales se estaba negociando el refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela. Me parecieron horrendos, me parecieron que atentaban contra la dignidad de nuestro país, que violentaban la Constitución, que violentaban las leyes, que se pretendía reconocer una serie de negocios sucios que se habían hecho en años anteriores con respecto a dineros que ni siquiera habían entrado al país. Se estaban violentando todas las opiniones que al respecto había formulado el Banco Central de Venezuela. Y en vista de eso, preparé un memorándum que le envié al señor presidente y que él tuvo oportunidad de verlo y lo discutió con varios de sus ministros. Ninguna de las sugerencias que se le hicieron, ninguna de las observaciones motivaron reacción de parte del gobierno. Y así, el día 26 de febrero de 1986, si recuerdo bien, se firmó uno de los convenios más terribles que ha firmado este país en toda su historia. Yo nunca, en mi experiencia como abogado, en mis lecturas de historia, he visto nada que se acerque más a una traición a la patria de lo que es el acuerdo de refinanciamiento o de reestructuración de la deuda externa venezolana que se firmó en esa oportunidad. Como ninguna de las proposiciones, de las sugerencias, de las observaciones que hice fueron tomadas en cuenta, un grupo de personas muy calificadas, miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, me invitó a dar una conferencia en la academia. Esa conferencia tuvo lugar el día 5 de marzo de 1986 y fue publicada en el Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Ahí alerté yo sobre las violaciones expresas de la Constitución Nacional y de numerosas leyes vigentes en que se había incurrido al firmar ese convenio. Expliqué cómo se comprometía la seguridad y la independencia de nuestro país por muchos años. A todo esto, lo más terrible es que
pocos años después de habérsele hecho todas estas observaciones, lo único que el presidente Lucinchi pudo decir es que lo habían engañado. En esa oportunidad alerté las consecuencias gravísimas que tendría para la economía del país la firma de ese convenio traidor. Alerté sobre la forma como sería interpretada la debilidad con la que Venezuela estaba negociando ese tratado, ese convenio. Y de hecho vimos después cómo todos nuestros vecinos se envalentonaron porque vieron a una Venezuela débil. En fin, esa es la historia del enfrentamiento que hemos tenido, de la diferencia de opiniones que hemos tenido. Por lo demás, comprendo perfectamente que se sienta afectado por la situación lamentable en la que se encuentra y espero pues que Dios le dé fuerzas y la oportunidad de defenderse y de probar su inocencia. Para todos los venezolanos sería una desgracia pues ver dos expresidentes enjuiciados, condenados. Todo eso son cosas que rebajan la imagen que nosotros tenemos de nuestros gobernantes y que, en fin, dañan al país. Espero que recapacite y que no pierda la compostura, que no pierda la dignidad que debe tener en sus actitudes. Fue presidente de Venezuela y eso yo creo que es algo importante. Muchas gracias. A continuación los invito a ver el programa Primer Plano. Nuestro invitado de esta noche, el ciudadano ministro de la Defensa, vicealmirante Radamés Muñoz. Muy buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Como ustedes habrán visto, nuestro invitado de hoy es el ministro de la Defensa, almirante Radamés Muñoz, y con él tenemos muchos temas que tratar. Ha habido mucha especulación sobre el papel de las Fuerzas Armadas y mucha gente ha venido señalando que las posibilidades de que haya una conspiración contra la democracia en marcha. Otros han señalado que le están calentando la oreja a las Fuerzas Armadas para que den un golpe, y en general se nota mucha intranquilidad con respecto a lo que es la situación militar. Una de las entrevistas que he visto que reflejan esto es una que le hace Vladimir Villegas al presidente Caldera hace un mes aproximadamente, donde él dice que le pidió opinión a Caldera en torno a las advertencias del fiscal Ramón Escobar Salom, quien alertó sobre el peligro de que en organismos judiciales y policiales se esté gestando un proceso desestabilizador. Y el presidente Caldera contesta: todo el mundo sabe que un peligro de esa naturaleza tendría que anidarse en las Fuerzas Armadas. Y agrega: yo creo que las Fuerzas Armadas Nacionales están en serena expectativa frente a la situación del país. La pregunta que yo me hago entonces, ¿cuál es el papel de las Fuerzas Armadas Nacionales en este momento y cuál es la misión que usted como ministro de la Defensa se ha fijado? Bien, ante todo, muy buenas noches y gracias por la oportunidad que me da Radio Caracas y usted en particular, doctor Granier, de asistir a este programa que, por más está dicho, es uno de los grandes programas de opinión del país. Respecto a la posición de las Fuerzas Armadas, es la defensa de los valores democráticos y de la institucionalidad, la defensa del imperio de la ley, básicamente. Hay imputaciones diversas y opiniones diversas que se tejen alrededor de las Fuerzas Armadas en estos momentos en que se pretende crear una crisis inexistente. Las Fuerzas Armadas y su dirigencia, y en particular el trabajo que a mí en este momento me corresponde llevar a cabo, va dirigido simplemente a mantener una cohesión, una línea de palabra, un liderazgo dentro de la institución con el único objeto de darle respuesta al pueblo venezolano a las funciones que las Fuerzas Armadas tienen en ese sentido. Ahora, dentro de las Fuerzas Armadas uno nota varias cosas sucediendo al mismo tiempo. Por una parte, no hay institución en el país que haya demostrado de una manera más consecuente y a un costo más alto su vocación democrática que las Fuerzas Armadas Nacionales. Así lo demostraron el 27 de febrero de 1989, el 4 de febrero de 1992 y el 27 de noviembre de 1992. Entonces, ahí, a un altísimo costo, las Fuerzas Armadas demostraron su vocación democrática. Sin embargo, dos de esos tres movimientos también se gestaron dentro de las Fuerzas Armadas, o sea que hay gente dentro de las Fuerzas Armadas que por distintas razones está descontenta.
El alegato tradicional de que se trata de unos simples facinerosos, todo el mundo sabe que no es verdad ni es suficiente para explicar lo que ahí ocurrió. Es cierto que mucha gente violó su juramento, que mucha gente violó la confianza que se le daba en el país, pero dentro de las Fuerzas Armadas ha debido existir algún descontento muy grande con la situación social del país, con las funciones que se le encomiendan a las Fuerzas Armadas, el papel que muchas veces tienen que desarrollar para que eso haya llegado a explotar. Entonces, ¿cómo se están conjugando esas tendencias? Bien, hay que analizar el problema bajo un punto de vista global. La situación que plantea muy acertadamente en este caso, de esa serie de disloques de orden social, donde las Fuerzas Armadas no escapa por ser parte integrante de la sociedad, pues más de 100.000 familias dependen de las Fuerzas Armadas y viven los problemas a diario que ha sufrido el deterioro económico o algunas fallas en las políticas económicas que han conducido a que en estos momentos se hable en términos de crisis. Han afectado a las Fuerzas Armadas, sumado a una serie de opiniones de juego libre dentro de la sociedad, dentro del esquema de la opinión pública, o sea, lo que yo llamaría una opinocracia, que así ha dedicado pues sus esfuerzos y su tiempo con un propósito realmente no definido claramente, así llegar a términos de finalizar el proceso democrático del país por una vía de facto, o si llegar a definir el futuro mejor para Venezuela. ¿Qué ha pasado con los oficiales y con los suboficiales y la tropa profesional? Que mucha gente creó desesperanzas basados en sus propias necesidades, y la actitud en el pasado de las Fuerzas Armadas fue pasiva en tal sentido. No hubo respuestas a tiempo y no hubo la palabra de los grandes jefes hacia los lugares más bajos. Tenemos que reconocer ese mea culpa, y hemos rectificado en el tiempo y hemos intentado que esta situación no se repita. Ante este cúmulo de cosas, de ataques en la opinión pública, se están repitiendo los mismos elementos que hubo en el pasado, con una pequeña diferencia, que el despacho a mi cargo y el alto mando ha salido al paso a estos rumores y a estos esquemas con la finalidad de frenar esta situación y llevar la verdad, que es la defensa de las instituciones, a los oídos del personal subalterno. Uno siente que las relaciones entre el mundo militar y el mundo político han sufrido mucho, que ya no se hablan de la misma manera. Bien, los estilos han cambiado. Hemos pasado por un hecho de donde había una unión muy clara y muy definida en el mundo político con las Fuerzas Armadas, porque teníamos un proyecto común que era el país. Después cada quien asumió su rol y buscó unos a través de la lucha política, la asunción del poder o de la conducción del Estado en un momento determinado, y haciéndose sólida, la situación democrática del país, realmente las Fuerzas Armadas fueron dejadas de un lado en ese diálogo. Hoy la situación es otra. Hoy volvemos a tratar de buscar un diálogo con el mundo político para la búsqueda de una solución, de un proyecto que se llama Venezuela. Y definir para nuestros hijos y para nuestras generaciones futuras precisamente la garantía de que podemos vivir en paz. ¿Qué le piden las Fuerzas Armadas al mundo político? Respeto. Respeto por encima de todas las cosas. Que no se convierta la injuria en una institución en este país. Que no se pierda básicamente esa relación personal que conlleva la solución de problemas. Le pedimos conciencia para atacar los problemas que tienen que ver directamente con los problemas del sostenimiento de la institucionalidad, y comprensión, porque estamos tratando de ser mejores profesionales y de ser individuos que demostremos que estamos en la vía de reivindicarnos de los errores que cometimos de esas dos azonadas que usted menciona.
En el momento actual, ¿usted cree que hay amenazas serias a la institucionalidad? Yo quiero decir con toda responsabilidad que este comportamiento y estas amenazas parten de esta ciudad, de Caracas. Caracas es algo diferente al resto del país. En el resto del país se vive en calma, se vive en paz. Hay problemas como en todas partes, pero esta situación de connotación, de conmoción popular y de opiniones no se vive realmente en la provincia, salvo en algunas grandes ciudades donde hay algunos pequeños elementos o focos de disturbio. El hecho de que en Caracas pueda ser simplemente el foco central de toda esta serie de actos terroristas o de esta serie de rumores que usualmente suelen aparecer o cíclicamente, nos dice que no es un problema a nivel nacional, que no es un problema de mayorías, que es un problema muy bien llevado por pequeñas agrupaciones que tienen una definición anárquica, que tienen un deseo de confundir a la opinión del país y que tienen un deseo de crear la zozobra suficiente para no permitirnos recuperarnos en materia social ni económica. ¿Y por qué no son desenmascaradas esas organizaciones? Estamos precisamente laborando en estos esquemas de inteligencia que tienen las Fuerzas Armadas y también los organismos de seguridad en la búsqueda de todo este tipo de conexiones, bien sea las hipótesis que han denunciado frecuentemente a la prensa o los medios de comunicación, de peleas de policías o de organizaciones de extrema derecha o de estos puntos de anarquía en algunos grupos, y se están haciendo todo este tipo de investigaciones con seriedad y con pruebas. Una vez que eso se tenga, yo estoy seguro de que exigiremos que las autoridades develen todas estas cosas y que el gobierno hable precisamente para descubrir toda esta serie de juegos que van en contra de la paz del caraqueño y por ende del venezolano, porque aquí se mueven prácticamente todas las montañas de Venezuela con una sola opinión en Caracas. ¿Qué va a parar con todo este problema que se ha venido planteando entre la causa R y las Fuerzas Armadas a raíz de los señalamientos que hizo Pablo Medina contra algunos de ustedes? Bien. Yo creo que debemos de entender que la causa R está dentro del juego democrático. Y nosotros comprendemos esta situación, la acatamos y somos parte del sistema en estas cosas. La causa R en particular no tiene ningún problema con las Fuerzas Armadas en una forma directa. Yo creo que todo este problema ha surgido simplemente por la ligereza en algunas opiniones y en el señalamiento de nombres de personas que han probado su vocación de servicio, su profesionalidad y que se han ganado sus rangos y sus cargos a base del esfuerzo. El ministro de la Defensa, en mi persona, o el Ministerio de la Defensa y el alto mando militar, lo que ha salido es a la defensa de la institucionalidad, no a la defensa de ideas que puedan contravenir alguna posición política de algunos candidatos. Creo que somos respetuosos muy claramente de estos esquemas, pero sí no podemos permitir, ni vamos a permitir que sea el vilipendio una institución y que sea la injuria, el clima que reine en Venezuela para lograr fines electorales. Y estas cosas serán descubiertas y será sometido a los esquemas legales vigentes, de manera tal de que en respuesta a la fe que tenemos en el sistema legal venezolano, en el poder judicial venezolano, obtengamos la justicia al ejercicio de nuestro derecho. En este tema de la conspiración hay quienes señalan, o sea, estamos hablando de expresidentes de la República, ellos han dicho que se trata de grupos subversivos de izquierda, de extrema izquierda tradicional, otro ha dicho que se trata de grupos económicos que están interesados en la conspiración, y luego ha habido esta opinión de que se trata de una lucha entre policías desplazados de los entornos, bien sea el presidente Pérez, bien sea el presidente Lucinchi. ¿Cuál es su opinión? O sea, ¿qué es lo que usted cree que está pasando de verdad?
Bueno, yo diría que hay una mezcla de todas estas cosas. Y las orientaciones de las investigaciones policiales en este momento parecieran cubrir varias hipótesis, inclusive hasta la AMPA común está siendo cubierta en este tipo de hipótesis. Y hay algunos indicios de una cosa y otra en algunos atentados de este tipo. Lo que sí es cierto es que los sobres bomba es un caso resuelto. No se puede tapar con un dedo el sol cuando la evidencia está allí. Y será precisamente la actitud del gobierno de llevar esto al Poder Judicial, de manera que sean los jueces que investiguen esto a fondo, lo que diga que no hay compromiso con ninguna componenda política o grupos específicos por parte del gobierno nacional o de las autoridades que representamos al gobierno en materia de seguridad. Con respecto a otros casos y otros actos de terrorismo, los rechazamos como debe ser, pues, precisamente nuestra posición, y se investigan toda esta serie de conexiones e hipótesis que se han fundado o que se han informado a la opinión pública. Yo no digo que ninguno de ellos tenga razón, pero tampoco digo que dejen de tener parte de ella. Y por esa razón nosotros estamos en la posición de otorgar a los organismos de seguridad todo el apoyo posible para que estas cosas sean descubiertas. Regresando al tema militar, yo me imagino que tanto el movimiento del 4 de febrero como el del 27 de noviembre tienen que haber dejado heridas profundas dentro de las Fuerzas Armadas. Frente a eso, algunos políticos han salido a ofrecerse voluntariamente para ellos restañar esas heridas y ayudar a la reunificación de las Fuerzas Armadas. También he oído oficiales importantes decir que eso le corresponde a las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas Armadas deben cumplir ese proceso ellas. ¿Cuál va a ser su actitud como ministro? Bueno, en principio tenemos que hacer algunas aclaratorias. Mucha gente habla de reunificación de las Fuerzas Armadas. Y yo en estos días comentaba que no se puede unir una manada de elefantes a una hormiga. Y esta proporción, sin ser peyorativo en estas cosas, significa que no podemos pensar que las Fuerzas Armadas están desunidas porque 95.000 hombres están fuera del esquema de otros 150. Yo creo que las personas que están involucradas en estos procesos que se están siguiendo por las dos intentonas del 4 de febrero y el 27 de noviembre no significan un acto de reunificación en las Fuerzas Armadas. Ha sido un eslogan de muchas organizaciones el utilizar este esquema para salir a ofrecer sus servicios en ese sentido. Y nosotros no lo necesitamos, simplemente no lo queremos. Yo creo que la ley, la justicia, el estamento legal vigente tiene que tomar en cuenta estas cosas. No comprendemos cómo algunas organizaciones políticas se prestan para estas cosas. No comprendemos cómo podemos pensar que un senador o un diputado vale o se caracteriza por lo que algunas organizaciones políticas ofrecen a estos militares que están detenidos en las prisiones militares. Yo creo que es hasta un irrespeto al Congreso, a la institución que eso representa, el colocar un individuo con el rango de senador o de diputado que irrumpió contra el derecho constitucional, que irrumpió contra el Estado de Derecho venezolano y que, si vemos las observaciones que aparecen en la prensa, como las señaladas por el general Visconti, entran en contradicciones, porque dicen que ya que no pudieron lograrlo por la vía de facto, de hecho, de la violencia, pues entonces hay que lograrlo ahora por la vía de la política. ¿De qué forma estamos poniendo con este tipo de pensamiento a lo que representa los intereses del pueblo? Esas son cosas que hay que preguntarse. ¿Eso no fue un poco lo que pasó en los años 60, cuando todos los llamados comandantes guerrilleros fueron pacificados, luego se les permitió que fueran al Congreso, muchos de ellos han hecho carrera profesional en el Congreso como diputados, como senadores, algunos de ellos ya están jubilados, otros ahora están participando activamente y tratando de lograr por una vía lo que no lograron por la otra? Bien, eso es un poco de lo que pasó en los años 60, con una pequeña diferencia.
Los que entramos en servicio militar para servir a la patria, tenemos definidos nuestros esquemas en el orden político. Y yo no creo que sea necesario dar un golpe de Estado para que me nombren senador o diputado. Así que pienso que la responsabilidad y el juramento del cual usted hablaba al principio tienen que ser la base ética de nuestra actuación. Y yo por esos esquemas éticos no comparto en ninguna forma que los militares vayan por esa vía y no por otra a atender los deseos del pueblo, a defender sus esquemas. Bueno, llevado a sus últimas consecuencias, ese es un planteamiento que acaba con la democracia. O sea, el día que piensen los oficiales que ellos pueden llegar al Congreso, si se meten en un golpe, y si el golpe tiene éxito, llegan al poder, y si no tiene éxito, después se meten con algún partido ambicioso que esté buscando nombres que hayan figurado, ahí se acaba la democracia. Por supuesto, es una deformación del concepto de la democracia. Y peor aún, es una institucionalización del golpe de Estado. Porque si no me aumentan el sueldo, entonces tengo el derecho a dar un golpe de Estado. Y seré puesto en libertad o me darán una amnistía porque, bueno, yo estaba luchando por mis derechos. Siempre habrá una excusa semántica para que se justifique o se atenúe la conducta humana. Eso no tiene mucho que ver con un problema de la pérdida de la autoridad. Cuando en la degradación que ha habido en los últimos años de los gobiernos, tenemos 2 presidentes enjuiciados en este momento, esa gente fue perdiendo la capacidad de hacerse respetar. No pudiera haber ocurrido algo parecido dentro de las Fuerzas Armadas. Dentro de las Fuerzas Armadas el sentimiento de autoridad es todavía más importante que en la sociedad civil, es como en la familia. O sea, el ejército, la iglesia, la familia son instituciones que sin autoridad es muy difícil que funcionen. Tiene que haber otras cosas además, por supuesto, pero tiene que haber autoridad. Por supuesto. El principio fundamental de la organización militar es la obediencia. Hemos llegado en el debate lógico de la humanidad y en la modernización del pensamiento a pensar que la autoridad no es absoluta, que la disciplina no es absoluta, que requiere también de un mínimo de respuesta por parte de quien ejerce la autoridad. Y esa respuesta se llama moral. No en todos casos la moral ha sido la guía. No en todos casos la credibilidad ha sido el índice más fuerte dentro de las Fuerzas Armadas, porque se ha perdido debido a la serie de, no tan solo de ataques que hemos recibido nosotros por hechos que han sucedido en el seno de las Fuerzas Armadas, de arbitrariedades, de corrupción, de otra serie de pecados, sino por el hecho también de que ha habido una falta de respuesta, una falta de comunicación para hacer entender los problemas como deben ser. Y básicamente se ha perdido el sentido de la educación y de la modernización de los conceptos, y hemos basado todavía en el que ese criterio de obediencia una serie de situaciones impositivas que raya a veces en la autocracia o en la, ¿cómo diría yo?, en la arbitrariedad de quienes ejercemos la autoridad. Bueno, yo creo que estamos frente a una reacción interesante en las Fuerzas Armadas, frente a la búsqueda de los valores que han sido deteriorados mediante moral, mediante ejemplo y mediante el ejercicio de una autoridad democrática en el buen sentido de la palabra. De manera que el liderazgo que se impone hoy es un liderazgo de convencer a los demás de sus funciones, de sus actitudes, de sus destinos en la vida y sobre todo en la vida nacional. Y corresponde pues a esta nueva generación de mandos, a esta nueva sociedad de oficiales con unos niveles de cultura todavía más superiores que en el pasado, el retomar estos principios básicos de la disciplina, de la obediencia, pero con una capacidad de convencimiento tal que pregonen estos a través del ejemplo y a través de lo que nosotros llamamos moral militar. A lo largo de su carrera, usted nunca estuvo en círculos privilegiados, no estuvo en eso que llaman ahora entorno, en el entorno del presidente Pérez, ni en el entorno del presidente Lucinchi, ni en ningún entorno.
fue objeto en algunos casos de discriminaciones que iban en contra de los lugares que usted había alcanzado en su promoción y de los méritos que había hecho, y no se le ocurrió alzarse. Porque mis valores están fundamentados en el futuro, en la proyección del futuro, no de un pensamiento inmediatista. No por el hecho de que yo no obtenga una prebenda o una situación determinada o un curso o esa serie de cosas que se llaman incidentes profesionales por la actitud de un hombre o de una organización en un momento determinado. Ceja de pensar que la misión de uno no se bastaba solo con ser teniente o capitán, sino llegar a las más altas esferas y producir los cambios necesarios o introducir los cambios necesarios para mejorar la organización a la cual uno le debe la vida entera. Yo estoy en esta profesión desde los 11 años de edad. ¿Por qué de los 11 años? Porque entré al liceo militar en esa época y hasta ahora no he parado de ser militar. Deseo para esta organización lo mejor, realmente lo mejor. Y he luchado y he trabajado y he sido un hombre operativo. Me tocó vivir 18 años en submarino. Me tocó pasar como comandante de escuadrón de submarino algún tiempo también relacionado con eso. Tengo una historia académica a través de la escuela de guerra y que me permitió ver el mundo de otra manera. Doy gracias a eso, a esa oportunidad que me dio la vida dentro de la Armada. O sea que yo no tengo ningún resentimiento ni egoísmo. ¿Pero eso no significó sacrificios grandes para su familia, por ejemplo? Por supuesto que sí. Pero cuando yo entré a las Fuerzas Armadas, yo sabía que esos sacrificios estaban allí. Yo no pensé en ningún momento que las cosas iban a ser fáciles y que íbamos a ir un paseo tablado sin ninguna oposición. Esa era mi vida y así le dije a mi esposa y a mis hijos en la oportunidad que tuve para hablar con ellos y hacerles ver la realidad de lo que vivía. Hoy ellos se sienten orgullosos de eso. Hoy ellos recuerdan junto conmigo las penurias que pasé. Nunca se me ocurrió alzarme y nunca se me ocurrió en mi vida pensar que esa era la vía para la solución de los problemas. Por el contrario, lo que hizo fue estimularme para luchar más y para prepararme mejor para producir los cambios a los cuales estaba destinado o a los cuales yo deseaba cumplir. Ahora, cuando viene un joven oficial o un suboficial y le dice: mire, mi almirante, yo tuve que ir al hospital militar y me encontré con esta situación, no me atendieron bien, o no me dieron cupo, o el tratamiento que me dieron era equivocado, o cuando le dice que no consigue dónde vivir, que no tiene vivienda, que no tiene ni que dedicar a todos sus ahorros, podría pagar ni la 10ª parte de una cuota inicial. ¿Qué le responde usted? Le respondo con dolor de alma cuando estas realidades están a la vista. Y creo que me siento más obligado con él a resolverle su problema en particular. Yo tengo el defecto de ser duro, pero también sentimental. Y a mí me conmueven estas cosas. Me conmueve porque es un ser humano. Y me conmueve porque se ha perdido mucho tiempo en la solución de problemas que pudieron haberse hecho en el pasado. Y creo que la respuesta es buscar alternativas para su solución, emprender y empeñarme en conseguir dinero donde no lo hay, sacrificando muchas cosas para darle una orientación a los programas sociales que en este momento están en vigencia. Yo hablaba con un oficial en estos días y hablábamos del posible aumento de sueldo que se va a realizar a partir del 1 de enero del 94. Y él me decía con justa razón, me decía: mi almirante, mi problema no es echar en la cartera 10.000 bolívares más. Mi problema es que no tengo una vivienda y no tengo un sueldo para alcanzar los niveles de vida que eso conlleva. Y es una realidad. Nosotros tenemos que fundamentar un programa de vivienda para garantizar la vida de las personas, sobre todo aquellos que están casados, en las áreas cercanas a su lugar de trabajo y facilitarle un descanso social. Tenemos que reorientar los errores que hemos cometido
en el pasado, sobre todo en materia del cuidado integral de la salud. Tenemos que reivindicar al oficial en estas cosas. Esta es nuestra misión. Y esa es la promesa que yo le hago en el tiempo que me quede en esta gestión. Y creo que abriré el camino para que otros sigan, porque pienso que no hay vuelta atrás. Si no marchamos por allí, defraudaremos a nuestros subalternos. Y también es posible que con esa actitud negativa estemos destruyendo la paz y el porvenir del país. Así que nos debemos doblemente a esta situación. En esta situación del país, con el endeudamiento que se le creó, con el problema del déficit fiscal, con el problema de todas las leyes que han ido pasando, que han ido recargando al Estado, nos encontramos con una situación en que para el Estado poderle dar algo a un sector, tiene que quitárselo a otro. O sea, los precios del petróleo están débiles, las tasas de interés siguen subiendo, el déficit fiscal sigue creciendo, la banca extranjera no perdona ni un centavo de lo que se le reconoció, indebidamente, pero se le reconoció. Entonces, para darle a unos hay que quitarle a otros. La información que le voy a dar no he tenido tiempo de confirmarla, pero la persona que me la dio me inspira mucha confianza. Según esta persona, se está negociando entre el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y los controladores aéreos un acuerdo que lleva un aumento salarial de 50%, pone a uno de los controladores aéreos, que fue el caso específico que me citaron, pasa de ganar ciento y tantos mil bolívares a ganar 220.000 bolívares. 220.000 bolívares no gana un general. No, yo creo que 220.000 no ganan dos generales juntos. Por lo pronto, no lo ganan 7 tenientes juntos. No ganan 2 ministros. Ok, no ganan 2 ministros. 7 tenientes juntos no ganan 220.000. Pero tengo entendido, y le digo, la persona que me dio la información es una persona seria, que hay un controlador aéreo que va a pasar, una categoría que va a pasar a ganar eso como consecuencia de este arreglo que se está negociando en el Ministerio de Comunicación. Bien. Hay un proceso de negociación entre el Ministerio de Comunicaciones que yo no conozco al detalle con los controladores aéreos. Yo quiero decirle responsablemente al país, porque se ha especulado mucho sobre el caso, de que eso contempla para las Fuerzas Armadas un problema de seguridad y defensa. Que el extremo llevado a una huelga o a un tipo de situación parecida requiere una respuesta militar en el sentido de una planificación y de tener personal preparado para ello. Y yo puedo decir en este instante dos cosas. Primero, un controlador aéreo, esos que a usted le han informado que va a ganar, qué sé yo, 200.000 bolívares, por poner una cantidad promedio, gana dentro de las Fuerzas Armadas 18. Es un contraste bastante grande. Pero el problema no estaría allí en los sueldos que están definidos dentro de en las Fuerzas Armadas por las labores que ocupe, o porque tengamos un general que, siendo ingeniero aeronáutico, por ejemplo, gane un tercio de lo que aquí se especifica, sino que es una reacción inmediata al país, porque todo el mundo puede pretender ganar los mismos niveles, con justa razón. Si vemos el gremio de los médicos, si vemos el gremio de los ingenieros, de los arquitectos, de los sociólogos, etcétera, pues tendrían las mismas características y los mismos derechos ante esta situación. Ahora, yo creo que en el país lo que se corresponde en este instante es una reacción nacional de conciencia y sacar o ayudar a sacar al país de la situación en donde está sumergido, para luego pedir sus justas reivindicaciones cuando la situación económica haya mejorado y cuando el país realmente se haya recuperado. Yo tengo fe en el país, tengo fe en sus recursos, tengo fe en esa cantidad de miles de millones de barriles de petróleo que ayer anunciaban en la prensa están en el subsuelo, 65.000 millones de barriles. Tengo fe en todo el potencial que tenemos en oro en Guayana. Tengo fe en las empresas de Guayana bien administradas, bien gerenciadas. O sea, tengo fe en un país que tiene una potencialidad enorme que debe ser mejor manejada, que debe ser mejor gerenciada, con programas claros, específicos, y no ahora con el mismo esquema del pasado de una abundancia sin límites.
algunos de los problemas que uno ve o que se imagina que deben estar planteados en las Fuerzas Armadas es la cantidad de misiones o de labores que se le piden a las Fuerzas Armadas que no tienen que ver específicamente con la profesión de soldado. Uno ve que continuamente las Fuerzas Armadas están ayudando en procesos de defensa civil, en el proceso electoral, incluso en las elecciones internas de algunos de los partidos, para pagar las becas estas familiares, también se pide la contribución de las Fuerzas Armadas. O sea, cada vez que se necesita en el país un operativo organizado, en donde la gente esté segura de que no va a haber, o quiere la seguridad de que no va a haber parcialización política, de que no se van a coger los potecitos de leche para después repartírselo a los compañeritos de partido, todo eso, llaman a las Fuerzas Armadas. Yo me imagino que mucha gente lo hará de muy buen gusto porque tiene vocación de servicio, otros dirán que esa no es su misión, su labor de soldado. Le hago la pregunta porque en este momento creo que está planteado un caso bien difícil, porque entre esas labores incómodas, duras, difíciles que se le piden a las Fuerzas Armadas, ha estado la de la lucha contra la droga. Y en ese sentido, aunque no es misión específica directa de las Fuerzas Armadas, me imagino que alegando que indirectamente el tráfico de drogas afecta la soberanía, la seguridad, la independencia del país, convencieron a las Fuerzas Armadas de Cooperación de que participaran en esos operativos. Y en este momento hay 4 o 5 oficiales con una autodetección dictado, según me dicen, por un juez suplente por tráfico de drogas. ¿Cuál va a ser la posición de las Fuerzas Armadas Nacionales en relación con ese caso? ¿Seguirán colaborando con ese tipo de funciones? ¿A qué atribuyen que haya ocurrido lo que ocurrió? Son muchas preguntas en una sola, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que una de las formas de contribuir a los que las personas en Venezuela pagan por sus Fuerzas Armadas es darle algunos apoyos en el orden social. Y por eso es que hay una serie de programas de acciones cívicas que realizan las Fuerzas Armadas para mostrarle primero la buena voluntad de servir al pueblo venezolano. Segundo, de que vean sus Fuerzas Armadas como parte integral en la solución de sus problemas. Y tercero, porque es una contribución económica al sistema, dado que las Fuerzas Armadas representan una mano de obra prácticamente sin costo para producir el beneficio de estos programas. Y además el aval de que tiene la seriedad y la moral como para conducir estas cosas por el buen camino. Hay cosas que criticamos. Yo mismo critico algunos esquemas. Por ejemplo, yo puedo criticar en este instante el programa del bulto escolar por una razón muy sencilla. Hay una alternativa que quizás habría que pensar a futuro, de no darle unos pantalones una talla más grande o más pequeña a alguien que va a recibir estas cosas, o de no darle unos libros que en ese colegio en particular o en esa área en específico no le sean útiles. Yo creo que hay que mejorar varios esquemas para que esto sea más eficiente, pero la colaboración de las Fuerzas Armadas en tal sentido es una necesidad social nacional. Y yo no creo que realmente haya gente que se sienta mal por ello. Lo que debe es inculcarse una política de que con eso se está beneficiando un venezolano. Con eso estamos conmoviendo nuestra fibra interna para ayudar al país. No todos los roles que cumplen las Fuerzas Armadas son los más agradables. Hay gente que ha tomado las Fuerzas Armadas inclusive para cortar el monte en algunas partes de Caracas o para limpiar propaganda electoral. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con la cooperación, con la colaboración, con la ayuda, con la organización, pero no estoy de acuerdo con eso. Es una expresión que yo siempre he usado en el pasado, que nos debe llamar a reflexión a los venezolanos cuando realmente se consolide la democracia en este país. Este es el único país del mundo que se toma militarmente para que la gente vote. Y eso es una realidad, pues. Ahora, no podemos tomarlo en ese sentido claro de lo que yo le estoy diciendo, porque yo creo que la Operación República es una garantía para que la democracia continúe en el país. Y lo que tenemos que ser más eficientes en nuestro trabajo. Lo que no podemos involucrarnos a tal punto que haya la necesidad de obligar a la gente a comportarse y a cumplir un deber cívico hasta su más remota intimidad, como es enseñarles a votar. Yo creo que es necesario
que los sistemas educativos de la nación comiencen a difundir la idea de que el voto, aparte de ser una obligación, es el futuro del país, es el futuro del sistema y que es un deber cívico que tiene que ser cumplido por todos los venezolanos. Este disloque social, esta opinocracia, esta serie de injurias, de insultos, esta falta de respeto, lo único que trae es incredibilidad en los sistemas. Aparte de todos los errores por los cuales hemos pasado y de todos los ensayos que hemos hecho, que algunos han sido resultados acertados y otros han resultado fracasos, nosotros tenemos que hacer entender a través de la educación en Venezuela de que la gente tiene unas responsabilidades que cumplir. Eso por lo que se refiere al papel de las Fuerzas Armadas y a la contribución que ellas prestan en estas materias de índole social. Y en el caso del problema específico que está planteado con la Fuerza Armada de Cooperación y el auto de detención que le han dictado a estos oficiales. Bien. Hemos pregonado de que somos respetuosos del Estado de Derecho. Bueno, en este momento estamos probándolo. Estamos pasando por una situación difícil en este caso. Algunos están siendo señalados de estar implicados en asuntos de narcotráfico y otros por simulación de hechos punibles. En esta materia está lo que se llaman entregas vigiladas o entregas controladas, donde hay posiciones internacionales donde Venezuela es firmante. Yo lo único que he pedido en este caso es que hay que revisar esos tratados, hay que legislar sobre ellos y hay que darle la protección apropiada y debida y el reconocimiento y la motivación a aquellos individuos que se sumergen en el problema de la lucha contra el narcotráfico, porque de todos he sabido, y no es cuestión de películas, de cine o de televisión, el saber de que cada vez que un hombre de esto es descubierto, su vida realmente peligra. Nosotros hemos sacado oficiales al extranjero porque estaban totalmente amenazados por el narcotráfico, porque ellos en esa emoción de aventura o de ese deseo de servir a la patria y de luchar contra un flagelo que de alguna manera ellos internalizan que tienen que atacar, no es posible que estén indefensos en este instante por algunos esquemas legales no definidos. ¿Quién los va a defender a ellos? Los va a defender la justicia civil, los va a defender el Estado de Derecho y vamos a darle todo el apoyo necesario, tanto económico como de medios profesionales, para que ellos expongan su problema ante la justicia y salgan por el camino que la justicia determine. ¿Esto puede influir en que las Fuerzas Armadas asuman una actitud de no querer seguir cooperando en este tipo de operativos si no tienen garantías? No realmente así. Nosotros tenemos una responsabilidad con el país y la responsabilidad con el país está por encima de nuestros propios deseos. Pero sí ejerce ese estado de indefensión en el ánimo de los que están dedicados a esta lucha, que de por más es voluntaria, en llegar a situaciones que puedan confundirse en una acción legal. Esto va a retardar un poco los procesos, va a limitarlos un poco, pero ya más bien por una reacción voluntaria. Va a crear un síndrome que significa, oye, el estar precisamente detenido o preso cuando se quería noblemente resolver una situación. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, yo creo que es importante que la justicia tome cartas en el asunto, por dos razones fundamentales. La inocencia como ley universal se presume y hasta que no se demuestre lo contrario, pues el hombre sigue o se presume inocente. Yo creo en este momento que es muy importante para las Fuerzas Armadas que se demuestre la verdad de los hechos. Y si el hombre es culpable, yo creo que merece doble pena, porque te ejercía la autoridad y porque ejercía la confianza de las Fuerzas Armadas en esta lucha. Pero si es inocente debe ser reivindicado ante la opinión pública y deben realmente revisarse los procesos que conducen a situaciones que puedan traer posiciones no claras frente a la justicia. Bueno, el narcotráfico es un enemigo muy poderoso y enfrentarlo tiene que
representar riesgos muy grandes, ¿no? Viendo la panorámica del país y un poco tomando en consideración estas cosas que hemos conversado, ¿cómo ve usted el proceso electoral? Yo veo que, como observador natural, que las campañas no tienen la fuerza necesaria a apenas 90 días de su ejecución final, ¿no? Bueno, las encuestas muestran que hay mucha gente muy poco motivada para votar. En realidad, la proporción más alta de electores está a favor de nadie y de abstenerse, ¿no? Sí. Es preocupante, eso refuerza lo que usted acaba de decir. Exactamente. La abstención es un grave daño al país. Es la pérdida de la fe del pueblo en su institución. Yo creo que se debería hacer un ejercicio claro de conciencia a la población de lo que eso significa. Porque puede conducir a situaciones de margen de ganancias muy pequeños, donde exista la idea de algunos de estos grupos anárquicos o no, u otros intereses de orden político que puedan encender la opinión pública en ese sentido. ¿Las Fuerzas Armadas tienen algún candidato o vetan a algún candidato? Qué pregunta, ¿no? Yo creo que el gran ganador de las elecciones, en estos términos de broma que vamos a hacer, son las Fuerzas Armadas, que van a demostrar que por su apoyo y por su idea de transmitir conciencia harán que el pueblo venezolano ayude a esta reacción y vaya a las urnas y establezca el futuro de Venezuela, que cuando vote, vote por el futuro del país y no por su destrucción, y que la abstención forma parte de esa destrucción del futuro del país. Por cierto, pues yo digo que somos los grandes ganadores porque nos sentimos orgullosos de ayudar de alguna forma a la continuidad de las instituciones en el país. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a esta misma hora. Buenas noches, amigas y amigos. En días pasados tuve la desagradable oportunidad de ver al expresidente Jaime Lucinchi agrediendo a nuestro compañero Luis Guillermo García y una serie de venezolanos ilustres que han hecho mucho por este país. La mayoría de ellos le han contestado al expresidente Lucinchi dándole una estupenda lección de dignidad, de decencia y sobre todo de responsabilidad. El problema fundamental de todas estas acusaciones que tan a la ligera hace el expresidente Lucinchi, yo creo que radica en el hecho de que él no se da cuenta de que un presidente de la República tiene que rendirle cuentas al país de sus hechos. La mayoría de los venezolanos estamos convencidos de que la partida secreta se administró muy mal durante su gobierno y de que en ese negocio de los JIP hubo una serie de irregularidades por las cuales él debe responderle a la justicia. Él ha preferido no asumir ese papel y dejar que el juicio sea contra su esposa, contra sus amigos, contra su ministro de Relaciones Interiores, contra su canciller, contra la esposa de su canciller, y todos ellos hoy en día tienen que vivir fuera de Venezuela, no pueden ni siquiera entrar a los Estados Unidos, y todo eso se resolvería si ese señor simplemente asume su responsabilidad. En lo que se refiere a las acusaciones que él formula contra Radio Caracas Televisión y contra mi persona, ambas tienen una explicación muy clara. A Radio Caracas Televisión le pidieron contribuciones en Recadi que se negó a dar. No dio Radio Caracas las contribuciones que le pedían en Recadi, no le salieron los dólares. Ahí está la historia, se pueden comparar los documentos de todas las aprobaciones de deuda que se hicieron en Recadi y se evidenciará eso. Esto fue denunciado por varios directivos de Radio Caracas Televisión ante el presidente Lucinchi y el presidente optó por no hacer nada. En lo que se refiere a mi persona, la
el enfrentamiento de opiniones entre nosotros viene del tema del refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela. Y por eso cuando lo oí hablar, no pude menos de recordar esa extraordinaria frase de un premio Nobel soviético, Alexander Solzhenitsyn, quien decía: la violencia solo puede ser ocultada por la mentira y la mentira solo puede mantenerse por la violencia. La historia es la siguiente. En el mes de enero y febrero, los meses de enero y febrero de 1986, me enteré de los términos en los cuales se estaba negociando el refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela. Me parecieron horrendos. Me parecieron que atentaban contra la dignidad de nuestro país, que violentaban la Constitución, que violentaban las leyes, que se pretendía reconocer una serie de negocios sucios que se habían hecho en años anteriores con respecto a dineros que ni siquiera habían entrado al país. Se estaban violentando todas las opiniones que al respecto había formulado el Banco Central de Venezuela. Y en vista de eso, preparé un memorándum que le envié al señor presidente y que él tuvo oportunidad de verlo y lo discutió con varios de sus ministros. Ninguna de las sugerencias que se le hicieron, ninguna de las observaciones motivaron reacción de parte del gobierno. Y así, el día 26 de febrero de 1986, si recuerdo bien, se firmó uno de los convenios más terribles que ha firmado este país en toda su historia. Yo nunca, en mi experiencia como abogado, en mis lecturas de historia, he visto nada que se acerque más a una traición a la patria de lo que es el acuerdo de refinanciamiento o de después, cómo todos nuestros vecinos se envalentonaron porque vieron a una Venezuela débil. En fin, esa es la historia del enfrentamiento que hemos tenido, de la diferencia de opiniones que hemos tenido. Por lo demás, comprendo perfectamente que se sienta afectado por la situación lamentable en la que se encuentra y espero pues que Dios le dé fuerzas y la oportunidad de defenderse y de probar su inocencia. Para todos los venezolanos sería una desgracia pues ver dos expresidentes enjuiciados, condenados. Todo eso son cosas que rebajan la imagen que nosotros tenemos de nuestros gobernantes y que, en fin, dañan al país. Espero que recapacite y que no pierda la compostura, que no pierda la dignidad que debe tener en sus actitudes. Fue presidente de Venezuela y eso yo creo que es algo importante. Muchas gracias. A continuación, los invito a ver el programa Primer Plano. Nuestro invitado de esta noche, el ciudadano ministro de la Defensa, vicealmirante Radamés Muñoz. Muy buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Como ustedes habrán visto, nuestro invitado de hoy es el ministro de la Defensa, almirante Radamés Muñoz, y con él tenemos estructuración de la deuda externa venezolana que se firmó en esa oportunidad. Como ninguna de las proposiciones, de las sugerencias, de las observaciones que hice fueron tomadas en cuenta, un grupo de personas muy calificadas, miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, me invitó a dar una conferencia en la Academia. Esa conferencia tuvo lugar el día 5 de marzo de 1986 y fue publicada en el Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Ahí alerté yo sobre las violaciones expresas de la Constitución Nacional y de numerosas leyes vigentes en que se había incurrido al firmar ese convenio. Expliqué cómo se comprometía la seguridad y la independencia de nuestro país por muchos años. A todo esto, lo más terrible es que pocos años después de habérsele hecho todas estas observaciones, lo único que el presidente Lucinchi pudo decir es que lo habían engañado. En esa oportunidad alerté las consecuencias gravísimas que tendría para la economía del país la firma de ese convenio traidor. Alerté sobre la forma como sería interpretada la debilidad con la que Venezuela estaba negociando ese tratado, ese convenio, y de hecho vimos